¿Qué tal? Buen día para todos. Pues el gobierno ni espía ni censura, así tajante lo dice José Antonio Peña Merino, quien es el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuando insiste en que el gobierno precisamente ni espía ni censura, y esto con el asunto de lo que han declarado desde la oposición conforme a esta ley, que empieza a explicar Merino que a partir del artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en la Cámara de Senadores es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que fuera aprobada en el 2014 por el propio PRI y el PAN, en el artículo 190, que establecía que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. El artículo 182 también del dictamen, que corresponde al artículo 189 de la ley todavía vigente, dispone que la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado a las autoridades competentes, y el artículo pues hace referencia al artículo 16 constitucional, que establece la autorización judicial para intervenciones, y el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la propia ley restituye los derechos de las audiencias tal y como estaban en la ley del 2014, lo que implica que la audiencia inicia una queja ante el defensor de audiencias de cada medio, y a partir de ello la autoridad, si así procede, pues hace un apercibimiento a los medios para que se apeguen a los derechos de las audiencias, como contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinguir entre publicidad y contenido, y todo lo que corresponde a programación infantil. Además, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 y la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de este 2025, básicamente la redacción es la misma, con un cambio menor. La ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa. La propuesta del dictamen actual dice vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de derechos de audiencia. El funcionario asegura entonces que el día de hoy este asunto de la llave MX no permite suplantar la identidad de nadie por tres razones fundamentales. No puedes iniciar, dice el funcionario, y concluir un trámite por completo simplemente con la llave MX como está hoy. En todos los casos se requiere siempre una documentación adicional que revisa un servidor público para acreditar la identidad. Luego dar de alta una cuenta llave MX con una CURP que no es tuya, no permite suplantar la identidad de nadie, y las iniciativas de ley permitirán con mecanismos de seguridad poder autentificar la identidad digital de una persona, pero hasta el día de hoy no es posible hacer un trámite únicamente con la llave MX. Al respecto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum pues reveló que ella fue objeto de espionaje cuando era candidata al gobierno de la Ciudad de México en su momento. Sobre las acusaciones contra esta ley de telecomunicaciones en torno a una supuesta intención de espionaje del gobierno federal, la presidenta responde que ella era espiada cuando era candidata al gobierno del DF, como les decía, en ese momento, ahora ya la Ciudad de México, y relata que cuando iba a ser candidata, pues unos jóvenes se le acercaron, la buscaron y le advirtieron que les habían ordenado por ahí que intervinieran su correo electrónico. Entonces, dice la presidenta sobre esta ley, explica que la oposición da como argumento un artículo para nombrar a esta ley de comunicaciones y radiodifusión como si fuera ley espía, que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada, que esa solicitud de un juez tener información de un teléfono no cambia entonces en nada la ley anterior a esta, a la nueva, que habían pues patrocinado y aprobado en su momento el 2014, como mencionábamos aquí, pues tanto el PRI como el PAN, si fue 2014. Bueno, pues con esto vamos a otra situación. Esta nueva investida contra la ministra Lenia Batres ya no fue, ya es la segunda ocasión en que se excluye
la ministra del Pueblo, como ya se le conoce, en votación de un caso de Movistar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sobre estas relaciones de la Corte, a propósito de beneficios fiscales de diversas empresas que buscan esto, precisamente como Movistar, Claudia Sheinbaum hace un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúen conforme a derecho y que no sean nuevamente vínculos de interés los que están asociados a una resolución. Esto de excluir a una ministra, dice, para poder sacar una votación, como que no tiene mucha explicación, no tiene lógica. La mandataria señala que los impuestos son recursos del pueblo que se dirigen a beneficios, a programas de bienestar, salud, educación, obras de infraestructura para el pueblo de México. Entonces, este asunto de la ministra Lenia Batres no es la primera vez que la excluyen. La primera fue cuando iban a intervenir, a analizar, debatir sobre el caso Salinas Pliego, también la hicieron a un lado y hoy vuelven estos ministros fachos a hacer lo mismo en esta oportunidad, la segunda que tienen. Luego hay un tema importante, pues ya Estados Unidos acepta la reapertura gradual de las fronteras a la exportación de ganado de pie. La presidenta celebró este hecho porque se logra ya un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos para la reapertura gradual a la exportación del ganado y tiene un calendario, por ejemplo, del 7 de julio, ya iniciamos julio, se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora, el 14 de este mismo mes, Puerto Palomas, Chihuahua, el 21, San Jerónimo, Chihuahua, el 18 de agosto, Acuña, Coahuila, el 15 de septiembre, Colombia, Nuevo León. Y bueno, dice la presidenta, seguimos trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora. Sheinbaum sostiene entonces que la plaga de este gusano barrenador ya está contenida en México y que no ha llegado al norte del país para que nadie se preocupe por el asunto. Y alguien me preguntaba cuándo se inició julio, la fecha de los pagos de los beneficios que tienen los programas del bienestar. Pues Ariadna Montiel, para usted tome nota, hoy es lunes 1 de julio, hoy inicia. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, presentó los avances del programa del bienestar en el bimestre julio-agosto. Hoy inician los pagos con la letra A. Recuérdelo bien, el total de derechohabientes ya creció a 15.904.063 beneficiarios. La inversión total es de 89.584.6 millones de pesos y los pagos se van a realizar a partir de este día, 1 de julio, concluirán el 24, ya les iré dando el calendario, las fechas por la letra inicial del apellido. Entonces, pero ya 1 de julio, Añoveros, por ejemplo, Julio Añoveros, mi amigo, ya está. Puedes pasar al banco del bienestar a cobrar, ya está tu pago en tu tarjeta. Todos los que tienen la letra A, pues corran. Los pagos se realizan a partir de este día hasta el 24 de julio, mientras que por parte de los programas de salud o el programa de salud casa por casa ya se han realizado hasta el día de ayer, el último día de junio, visitas a 800.686 hogares para elaborar el historial clínico de cada persona. Yo con esto me despido, le doy las gracias, cuídense mucho, ojalá me apoyen con un poderosísimo like en @monroe_her en TikTok, en YouTube como @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, en Facebook, ya sabes, estamos todos los días ahí con ustedes también, lo mismo que esta colaboración, entrega inmediata a nuestro compañero y amigo Luis Pantoja para su importante página periodística de análisis de información, Comunicadores MX. Gracias.